¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un estudio que trata de dos pasajes que se utilizan muchísimo para decir las fiestas están abolidas, en Oseas y en Gálatas, ¿sí? Oseas 2:11 y Gálatas 4:10. El primero de los pasajes, Oseas 2:11, dice: haré cesar todos sus gozos, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y el otro texto que se encuentra en Gálatas 4:9 al 11 dice el apóstol Pablo: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Hasta acá es el tema, hasta acá son los pasajes. Me gustaría que estudiemos juntos estos dos en su contexto. Bien, veamos entonces el contexto de el primero de estos pasajes, Oseas capítulo 2, verso 11. Dice los primeros pasajes, los primeros versículos del capítulo 2 de Oseas: decid a vuestros hermanos, Ami, que significa mi pueblo, y a vuestra hermana, Ruama, que significa compadecida, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Vemos en este primer pasaje que el mensaje está destinado, el capítulo, a una mujer que no es su mujer. A una mujer que en la profecía o en la escritura, como símbolo, es símbolo de una iglesia, según Efesios 5, 22 al 30. En este caso, Dios le está hablando no solamente a una mujer, a una madre, a alguien que no es la mujer, en este sentido, a una iglesia que no es su iglesia. No es un mensaje para una iglesia pura, no es una iglesia perfecta, no es una profecía, lo que vamos a leer a continuación, sobre todo Oseas 2:11, para una iglesia pura. Más bien es un mensaje para una iglesia, como bien dice ahí, aparece en pantalla, una iglesia que está en apostasía. Leemos algunos versículos más. En Oseas 2, 8 al 9 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que habían dado para cubrir su desnudez. La iglesia apóstata, esta iglesia, esta mujer que estábamos viendo recién, entregaba sus bienes a Baal, a esa deidad pagana, y le entregaba lo que le correspondía a Dios. Los bienes solicitados, en gran medida, de los que aparecían ahí en el pasaje, tienen que ver con las cosechas, ¿sí? El trigo, el vino, el aceite. Y es muy interesante que aparece en el pasaje que Dios no solo recupera dichos bienes, sino que lo hace en sus tiempos, en sus sazones. Por ejemplo, si uno busca en Éxodo 23, va a encontrar que Dios tiene sus tiempos para que su pueblo le entregue las cosechas. 3 veces en el año, dice Éxodo 23, me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Vamos a ver después, dice: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, donde se cosechan los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Hay otro pasaje, por ejemplo en Deuteronomio, por mencionar algunos. En Deuteronomio capítulo 16, verso 9 al 10, dice, hablando de la fiesta de las semanas: 7 semanas contarás desde que comenzares a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano,
será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, de la cosecha, vos ibas a llevar en esa fiesta toda esa abundancia, todo eso que Dios te había dado, con lo que te hubiera bendecido, vos los ibas a llevar en ese momento. Le ibas a devolver en su tiempo lo que Él te hubiese dado. Nuevamente vemos en los siguientes versículos, en Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 17, que en la fiesta de los tabernáculos también le iba a dar al Señor en ese tiempo, dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Es muy interesante esa frase, yo la marqué 2 veces, más allá que no tiene que ver con este tema, porque muchos dicen, no, las fiestas son solo para Jerusalén. Y vemos que el mandamiento no indica que era solo para Jerusalén, sino que se celebraran en el lugar que Él escogiere. Y en ese lugar, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces vemos que en esos tiempos el pueblo de Dios se acercaba a Dios para ofrecerle de aquellas bendiciones que Dios le hubiese dado. Cosa que esa mujer, esa iglesia apóstata en Oseas, no lo estaba haciendo. Sin embargo, Dios se presentaba, de todas formas, en sus tiempos para recogerlo, ¿sí? Eso nos indica también de que a pesar de que nosotros no querramos, no lo veamos, Dios sigue considerando esos tiempos como importantes. Vemos también en Oseas 2:11, y nos acercamos al pasaje claramente en cuestión, verso 11, haré cesar todo su gozo, o sea, el gozo de esta mujer, sus fiestas, las fiestas de esta mujer, sus nuevas lunas, las nuevas lunas de esta mujer, sus días de reposo, todas sus festividades, hablando de las de esta mujer. Y vemos a continuación el verso 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. La expresión que se encuentra acá es de la Reina Valera 1960, de ahí es donde yo saqué todos los pasajes, pero si uno busca otras versiones, por ejemplo, ¿sí? Ahí vemos nuevamente, es la versión 60, la que estoy citando del verso 13, pero si vamos a la de 1569, la de 1862, la de 1909 y la Reina Valera Gómez 2010, dice, y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba. Y acá cambia un poco la expresión, porque podríamos estar refiriéndonos, como dice la versión 60, a los días, a esos tiempos, a esos momentos de la antigüedad. Pero, según lo que encontramos en otra versión, también se puede entender, no solamente que en la antigüedad lo hacía, sino que lo hace en determinados momentos. Y ahí cierra con lo que vemos en Oseas 2:11. Habían tiempos especiales, habían fiestas especiales, habían lugares que eran gozo. Y el Señor le dijo, esos momentos especiales que vos tenías con los Baales y no conmigo, todo eso lo convertiré en tristeza. Le voy a sacar el gozo. Nada tiene que ver con celebraciones a los cuales el Señor estaba viniendo, ellos quisieran o no, para recoger lo que era suyo. Sin embargo, sí hablaba de tiempos que el pueblo de Israel estaba aceptando como propios, muy distintos a los que Dios le intentaba ofrecer. Entonces vemos que el pueblo de Israel, o sea, la iglesia apóstata, ya no respetaba los tiempos de Dios ni los requisitos de la ley, sino que observaba los tiempos de los Baales. Leemos los siguientes versículos, verso 14 y 15, dice, pero he aquí, entonces acá está la profecía, tiempo futuro, he aquí, yo la traeré. Y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, o sea, desde el desierto, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y vamos a ver el verso 23 para no leer el pasaje, después ustedes lo pueden leer por completo en sus casas. Dice, y la sembraré
para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, ¿sí? De la que no es compadecida, voy a ser misericordioso. Y le diré a Lo Ami, o sea, a no mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces le está hablando el mensaje, la profecía, es para un pueblo que no es su pueblo, que dice que guarda tiempos, pero no son los tiempos de Dios, son los tiempos de los Baales. A ese pueblo lo va a llevar al desierto, lo va a llevar a donde había salido de Egipto. La promesa es que Israel volvería a tener una experiencia como al principio, de liberación, de alabar al Señor. Es en el contexto de la salida de Egipto, del júbilo de Éxodo 15, ¿sí? Esas canciones y de cómo sigue después, donde el Señor les da leyes, les da estatutos, les da ordenanzas. Van a leer Éxodo 15 y van a encontrar eso, ¿sí? Que Dios les da leyes, estatutos y ordenanzas para que no se enfermen como los egipcios, para que reconozcan al Señor como su sanador. Es en el contexto de la salida de Egipto, pero no solamente la salida, sino también de su estadía en el desierto, que Israel recibe las leyes. Y es allí donde lo quiere mandar el Señor. No solamente a la salida, también al desierto. Es a ese lugar que Dios promete llevarlos, a esta iglesia apóstata de Oseas, al igual que está prometiendo esto en un futuro. Dice Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mis siervos, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Pero esto será que está hablando del tiempo pasado? Dice, y no leo los primeros pasajes, pero leo cómo continúa. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta acá vimos Oseas capítulo 2, verso 11. Veamos ahora Gálatas 4:10 y veamos un poco este segundo pasaje utilizado para decir que Dios iba a hacer cesar todas las fiestas y que todas las fiestas están abolidas. En Gálatas 4, 9 al 11, como bien leímos al principio, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que estaban guardando días, meses, tiempos, años, y que él se temía que todo lo que había hecho había sido en vano. Pero muchos se olvidan de leer el versículo 8, que el versículo 8 nos contextualiza de quiénes estamos hablando. Ciertamente les dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? O sea, le está hablando a paganos. Entonces continuamos leyendo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, y me gusta esta expresión, siendo conocidos por Dios, porque muchos dicen, hay que conocer a Dios. Mis hermanos, tenemos que ser conocidos por Dios. Eso es lo importante, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que Él nos conozca a nosotros, que conozca que le amamos, que Él sepa verdaderamente que le amamos. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A qué podían volver si eran paganos? ¿A otra cosa? No, solamente a ese pasado pagano. Por eso les está diciendo, ustedes ahora conocen, pero vuelven al estado anterior al que vivían como si no lo conocieran. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. En este contexto de volver a la situación anterior, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Leo Gálatas 6 para entender un poquito de estos Gálatas. Dice que todos los que quieren agradar en la carne, y les está hablando de esta situación de que estaban viniendo algunos que querían agradar en la carne, que no les interesaba lo realmente importante del evangelio, de la salvación que es en Cristo Jesús. Los que decían y los que obligaban, dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entendían que el cumplimiento de la ley traía salvación, ¿sí? O sea, te salvaba de no padecer persecución. Cuando la salvación no está en la obediencia a la ley,
a ninguna ley, sino la salvación está en creer por la fe en Cristo Jesús. Y entonces dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, los estaban obligando a ellos para que tengan ese carnet de cristianos, pero en realidad era simplemente fachada, porque cuando se terminaban de circuncidar, cuando terminaban de tener ese carnet, no importaba lo que hacían después, porque para ellos habían cumplido. Dice, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne, ¿sí? O sea, los tenían como, mirá, fulanito se circuncidó, yo lo circuncidé, ahora es hermanito de mi ministerio, ¿sí? Es hermanito de mi congregación, de mi iglesia, no me importa después lo que haga. Lo importante es que registré a uno más en la lista de los bautizados de este mes, de los circuncidados de este mes, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿qué pasaba con los gálatas? Recibían la circuncisión, pero después hacían la suya, volvían al mundo. Esta idea que estoy presentando la desarrolla muchísimo mejor el hermano Emanuel Vallejos en el video que voy a dejar arriba, La ley en Gálatas. Véanlo porque realmente es un video, como dice el hermano Vallejos, revelador. Veamos y repasemos un poco Gálatas 4:10. El mensaje está dirigido a los gálatas, es decir, a paganos convertidos. Pablo hace referencia al pasado pagano de estos gálatas, es decir, el único pasado que estos paganos tenían. Y por lo tanto, los días, los meses, los tiempos y los años no son otra cosa que celebraciones paganas. Hasta aquí, queridos amigos, es el tema de las fiestas abolidas en Oseas y Gálatas, y hemos encontrado una gran verdad. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, me escriben abajo. Bueno, a los que se quedaron un poquito más y les interesa conocer algo con respecto a este tema, los invito a ver un bonus track sobre Gálatas 4:10, ¿sí? Este es un bonus track especialmente para adventistas, ¿sí? Pero si les interesa conocer qué se escribió hace más de 100 años con respecto a este tema, por favor no se pierdan este dato, ¿sí? Y lo voy a poner un poquito en grande porque la letra es chiquita. En el libro Las Buenas Nuevas en Gálatas de Waggoner, en un comentario que él hace sobre Gálatas 4:10, y abajo dejo la referencia para aquellos que quieran buscarlo en inglés y leerlo, él dice lo siguiente, hablando de Gálatas 4:10, y dice, eso evidencia su esclavitud. Más de uno se apresurará a suponer que estaban retornando al viejo sábado judío, y que ese sería el tipo de esclavitud contra el que Pablo nos estaría advirtiendo en el pasaje. Pero una suposición tal no hace más que revelar la existencia de un odio totalmente irracional hacia el sábado que el propio Señor Dios dio a los judíos. ¿Sí? Está hablando de Gálatas 4:10 y está hablando del sábado judío, del viejo sábado, del sábado semanal. Atenti. En común con el resto de personas que pueblan la tierra. Es sorprendente que haya quienes estén ávidos por sacar ventajas de toda oportunidad que juzguen favorable para oponerse a dicho sábado. Aún así, para hacerlo, tienen que cerrar sus ojos al contexto más diáfano e inconfundible. Cualquiera que lea con sinceridad la epístola reconocerá que los gálatas no eran judíos, como acabamos de leer. Habían sido convertidos a partir del paganismo. Por lo tanto, previamente a su conversión, no habían tenido nada que ver con costumbre alguna de las practicadas por los judíos. Nada tenían que ver en común con ellos. Repasando un poco esta primera parte,
¿sí? Primero dice que muchos que utilizan este pasaje lo usan para atacar el viejo sábado judío, el sábado que Dios le dio a los judíos. En vez de decir, Waggoner, no, este pasaje está hablando de la abolición de las fiestas o está hablando de la abolición de los tiempos del Señor, está diciendo, este pasaje está más vigente que nunca y este pasaje nada está hablando del viejo sábado, sino que está hablando de las costumbres practicadas por los paganos y no por los judíos. Interesantísimo. ¿Y qué es lo que revela el mencionar que esto está haciendo alusión al sábado o las fiestas o lo que sea? Revela la existencia de un odio irracional, totalmente irracional hacia lo que Dios dio a los judíos. Veamos cómo continúa la cita. Por lo tanto, cuando retornaren a los débiles y pobres elementos, a los que querían esclavizarse de nuevo, es evidente que no estaban volviéndose a las prácticas judías, sino a sus antiguas costumbres paganas. Pero, ¿acaso no eran judíos los que procuraban pervertir a los gálatas? Sí, lo eran, lo leímos, esto que querían circuncidar. Pero recuerda esto. Si apartas a alguien de Cristo llevándolo a algún sucedáneo de él, nunca podrás prever dónde va a terminar. Es terrible esto, pero es así. No podrás hacer que se detenga en un punto determinado. Si un converso que fue alcohólico pierde su fe en Cristo, retornará a sus hábitos alcohólicos con toda seguridad, incluso aunque el Señor lo hubiese librado ya de esa esclavitud. Así cuando aquellos falsos hermanos, opositores judíos a la verdad del Evangelio, tal cual es en Cristo, lograron seducir a los gálatas apartándose de Cristo, no pudieron hacer que los gálatas se detuvieran en la ceremonia judía. No es que dijeron, bueno, ahora observo. No. Recayeron inevitablemente en sus viejas supersticiones paganas. Y continúo leyendo. Leed de nuevo el versículo 10 y leed Deuteronomio 18:10. Y cita, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ve ahora, dice él, lo que el Señor dice a los paganos que pretenden escapar del justo juicio que ha de venir sobre ellos. Te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y defiendan ante tus astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Vemos ahí, en esto de los astrólogos que cuentan meses, que esas cosas a las que los gálatas estaban retornando eran precisamente aquellas que el Señor prohibió a Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Podemos deducir a partir de ahí que Dios estaba advirtiendo a los israelitas a fin de que no guardaran el sábado? Claramente no, y claramente no tampoco en Gálatas 4:10. No más que en el caso de Pablo y los Gálatas, Dios había prohibido a los israelitas todas estas prácticas, coincidiendo con el momento en que les dio el mandamiento relativo a la observancia del sábado. Tanto habían retrocedido los gálatas en sus antiguas prácticas que Pablo temió que hubieran sido en vano toda su labor en favor de ellos. Estaban abandonando a Dios y volviéndose a los débiles y pobres rudimentos mundanos, que ninguna persona reverente puede pensar que hubieran tenido nunca algo que ver con Dios. Estaban sustituyendo a Dios por lo que no aprovecha, ya que las costumbres de los pueblos, o sea, de los paganos, de los gentiles, son vanidad. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo con respecto a todo esto? ¿Sí? De que nada tiene que ver nuevamente con el sábado, sino con prácticas paganas. Y les quiero dejar un bonus track 2, ¿sí? Porque este video habla de las fiestas están abolidas en Oseas 2:11 y Gálatas 4:10. Y estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Y mirás, ¿cómo puede ser? Sí, estoy de acuerdo con que están abolidas las fiestas paganas de Oseas 2:11 y con las fiestas paganas de Gálatas 4:10. Están absolutamente abolidas, pero nada tiene que ver con los tiempos del Señor. Entonces vamos a compartir de Waggoner una cita que él publicó en el año 1888, 9 de marzo de 1888, y coloco el original porque
He visto en las redes, no, que esa cita no aparece en la original, que no es cierta, que no es correcta. Bueno, ahí está para buscarla. Ustedes pueden verla correctamente. Habla de la Navidad y el domingo. Y Waggoner dice claramente, estamos totalmente de acuerdo con nuestros contemporáneos. Creemos que la Navidad es un festival puramente papal. Y pensamos que los protestantes no deben tener nada que ver con las costumbres papales. Sin embargo, lamentamos saber que la mayor parte de los protestantes profesos siguen las costumbres de Roma. Ya que nuestro vecino profesa tal aversión por las costumbres papales, hemos pensado que una pequeña comparación entre la Navidad y el domingo podría no ser mala. Demostraremos que ambas son instituciones papales, que han sido tomadas, como todas las demás costumbres de la Iglesia romana, del paganismo. Y el artículo continúa, no lo voy a leer por completo, lo recomiendo a aquellos que le gusten y puedan buscarlo en internet y leerlo en inglés completo, pueden hacerlo, abajo les voy a dejar después a aquellos que les interese un enlace, ¿sí? Creo que está publicado en internet, y si no, me escriben por privado y se los envío. Esta cita tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo, es en alusión a que diciembre estos temas siempre salen a la luz, no es un llamado a fanatismos, sino a volver a los principios que están en la palabra de Dios, volver a los tiempos que están en su palabra, volver y que el Señor nos lleve en esa profecía de Oseas 2, 14 y 15, que nos lleva al desierto, que nos lleve a la salida de Egipto y que podamos encontrar en ese transitar que estamos teniendo hacia la Canaán celestial un montón de todas estas cuestiones que Dios puso a nuestra disposición, no para ser salvos, pero sí para nuestra santificación. Las fiestas están abolidas en Oseas y Gálatas. Este ha sido un estudio sobre Oseas 2:11 y Gálatas 4:10. Que Dios los bendiga. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta. Si te gustó este tema y te gustaría que analice otro pasaje, comentame. Y nos estaremos viendo en un próximo video. En breve estaré hablando mucho más acerca no solamente de las fiestas, sino de aquel que mencioné hace un ratito, de Waggoner. Estaremos estudiando un poco acerca de la historia de 1888 y demás cuestiones que no me quiero adelantar, pero que realmente van a ser de muchísima bendición. Que Dios los bendiga. Chau, mis amigos.